Hola, buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Elvis. Buenas tardes, Anita. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a nuestro webinar Variadoras de velocidad de compatibilidad total, la CS180, 480, 580, a cargo de Elvis Quispe, que es nuestro Product Manager de variadores de velocidad en Perú para ABB. ABB es la marca número uno en Perú de variadores de velocidad, también en el mundo. Entonces, vamos a comenzar con este segundo webinar del año. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, indicaciones generales, ustedes tienen actualmente el chat habilitado, pueden probarlo dejando su buenas tardes, buenas noches. También tienen el botón de reaccionar, por favor les pediría que pongan un pulgar arriba, un corazón, para que puedan probar ese botón. Y pueden dejar sus preguntas en el chat durante todo el tiempo bueno, el botón de participar es para otra cosa. Les pediría solamente utilizar el botón de reacciones, ¿no? De reaccionar. En el chat pueden dejar sus preguntas durante todo el webinar. En remoto nos está apoyando José Purizaga o Junior Carvajal para responder sus preguntas. Y de igual forma, al final del webinar, Elvis Quispe va a estar respondiendo en vivo algunas preguntas que estén escritas en el chat. Así que les invitamos a dejar todas sus consultas en el chat para que puedan ser absorbidas por nuestros especialistas. Finalmente, si tienen un motor o un variador de velocidad de la marca ABB y necesitan soporte, alguna ayuda postventa, pueden mandar un correo a pe-medio.support@bb.com y gustosos vamos a estarlos apoyando en Perú. Siguiente slide, por favor. Bueno, nuestro expositor hoy día es Elvis Quispe, como les comenté, él es el Product Manager de Drive Products y System Drive para ABB en Perú. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene más de 15 años de experiencia en ABB, ha trabajado en roles como ingeniería, soporte de ventas, marketing, desarrollando e implementando soluciones para accionamientos de velocidad variable en baja y media tensión. Así que Elvis, el webinar es todo tuyo. Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Se me escucha bien, Ana María? ¿Me confirmas, por favor? Te escucha excelente. Muchas gracias. Bueno, nuevamente con cada uno de los participantes, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la línea de variadores de velocidad. Para ello hemos desarrollado esta pequeña agenda. Vamos a hacer una pequeña introducción del portafolio de variadores de velocidad. Vamos a enfocar también un poco con respecto a la oferta que tiene ABB como parte del portafolio de compatibilidad total. Vamos a hablar de algunas características que normalmente se utilizan en diversas aplicaciones, en diferentes segmentos. También vamos a conversar un poco con respecto a la importancia de la eficiencia energética, un tema muy importante. Sabemos que gran parte de los variadores de velocidad aquí en Perú por lo menos se utilizan para el control de bombas. Hemos desarrollado un par de presentaciones con respecto a un control inteligente para este tipo de aplicaciones. Y por último, las soluciones digitales que tenemos como ABB para hacer que las personas de mantenimiento o las personas que están interactuando con los equipos puedan trabajar de mejor forma. ¿Ok? Como les comentaba, en esta oportunidad vamos a hablar principalmente de nuestros variadores ACS 180, que son parte de la familia de los variadores de Machinery, ya que están diseñados especialmente para trabajar con cualquier tipo de aplicación, en cualquier tipo de sistema automatizado, incluyendo bombas, ventiladores, pueden controlar fajas, molinos, compresores, ¿no?, de baja potencia. También vamos a enfocar la presentación el día de hoy al portafolio ACS 480 y ACS 580, que son parte de nuestro portafolio de propósito general. Como ABB, nosotros tenemos en realidad un portafolio muy amplio, ¿no? Tenemos una línea industrial enfocada principalmente para aplicaciones de misión crítica. Esto lo trabajamos mucho en el segmento de minería, cementos, siderúrgicas. En este primer webinar vamos a desarrollar solamente el 180, el 480 y el 580 y prometemos lanzar un nuevo webinar enfocado principalmente a nuestro portafolio industrial. También como ABB tenemos un portafolio digital muy completo para soportar nuestros variadores en general. Como el negocio de Motion, también tenemos un portafolio completo de PLCs y HMIs, los cuales van a ser parte de una próxima capacitación o webinar. ¿Ok?
Comenzando con respecto a nuestra oferta, vamos a hablar principalmente de los variadores ACS 180. Estos variadores ya están posicionados en el mercado local. Los tenemos en 3 niveles de tensión: monofásico 200 a 240 voltios, con los cuales llegamos hasta un rango de potencias de 2.2 kilowatts. Tenemos variadores trifásicos también en 200 a 240 voltios, con una tolerancia de más o menos 10%, algo que es muy importante en caso de la red a la cual va a ser conectada sea una red oscilante. En ese nivel de tensión llegamos hasta los 11 kilowatts. Y también en el nivel de tensión industrial, por lo general, ¿no?, que va desde 380 a 480 voltios, con una potencia de hasta 22 kilowatts. Una de las cualidades que tienen estos productos es el diseño robusto y compacto. Desde fábrica ya las tarjetas vienen completamente barnizadas, no es necesario aplicar ningún barniz adicional. Estos variadores han sido desarrollados con la experiencia de soluciones pasadas como el ACC 310, 355, y gracias a ello hemos logrado optimizar mucho nuestro diseño, manteniendo un flujo de aire optimizado dentro del variador de velocidad, el cual me permite, por ejemplo, utilizar los valores nominales del variador de velocidad hasta 50 grados centígrados, ¿no?, en ambientes donde la temperatura promedio es de 50 grados centígrados. Como parte del firmware estándar del variador de velocidad, también hay una protección contra fallos a tierra, ¿no?, donde el variador, al detectar ese tipo de problemas, se va a proteger y va a proteger a la aplicación. Este variador de velocidad tiene un excelente rendimiento, ya que cuenta con 2 tipos de control a motor: el control escalar y vectorial. Es compatible con motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Con este mismo variador de velocidad yo puedo controlar, como decíamos hace un momento, aplicaciones ligeras y aplicaciones pesadas. Cuando hablamos de aplicaciones ligeras estamos hablando principalmente de bombas, ventiladores, y cuando hablamos de aplicaciones pesadas podríamos tomar como ejemplo las fajas transportadoras, aquellos pequeños molinos, pequeños compresores, ¿no?, que son aplicaciones de torque constante. Y lo más importante es que el 180 es parte de la familia de compatibilidad total de ABB. Como mirábamos en la lámina anterior, ABB ha desarrollado un portafolio muy completo de variadores de velocidad, y las herramientas, los accesorios y, por ejemplo, los módulos de comunicación son totalmente compatibles. Yo puedo utilizar el módulo de comunicación en el variador 180, 480, 580, 880. Es el módulo que utilizo, por ejemplo, para conectarlo a una red automatizada, es el mismo. Con respecto a las dimensiones, nos hemos preocupado mucho para que sea un variador compacto, fácil de instalar y que pueda caber en espacios reducidos, ¿no? Aquí tenemos las dimensiones, como ustedes pueden observar. Para potencias en el nivel de tensión monofásico de 200 a 230 voltios, como decíamos, llegamos hasta los 2.2 kilowatts, con una altura máxima de 230 milímetros y un ancho de 120 milímetros. Para las potencias mayores, en el rango, por ejemplo, de 380 a 480 voltios, llegamos a una potencia de hasta 22 kilowatts, con una solución o un variador cuya altura es de 240 milímetros y un ancho de 260 milímetros. Una de las ventajas que tienen estos variadores de velocidad es que yo los puedo instalar uno al lado del otro, completamente apegados. No es necesario dejar espacios libres a los costados, ¿no?, y logrando así de que una mayor cantidad de accionamientos puedan ingresar, por ejemplo, dentro de un mismo gabinete. Lo importante en ese tipo de soluciones es dejar siempre un espacio en la parte inferior, unos 10 a 20 centímetros, y en la parte superior también unos 20 centímetros en este tipo de potencias, para garantizar una circulación de aire. Estos variadores, la forma de refrigerarse es a través de la circulación de aire que va desde la parte inferior hacia la parte superior. Ahora, con respecto a las interfaces, este es un variador muy compacto, diseñado para caber incluso en máquinas muy pequeñas, controlando aplicaciones muy complejas, el cual viene bajo la siguiente configuración. Te vienen con 4 entradas digitales por estándar, tiene 2 entradas análogas también por estándar, las cuales pueden ser configuradas para recibir una señal de tensión o una señal de corriente,
la elección entre una u otra es por parámetros, no necesito realizar ninguna configuración de los jumpers, como eran en las versiones anteriores. Con respecto a la salida análoga, en este caso viene solamente una salida análoga, la cual también puede ser configurada para enviarte una señal de tensión o corriente, y cuya configuración es por parámetros. Por estándar te vienen con una salida tipo relé, una salida digital y la función Say Torque Off, ¿no? La cual viene con una normativa de seguridad muy alta, SIL 3, para garantizar una parada segura. Como ustedes pueden ver en la imagen, el teclado de este variador de velocidad viene ya embebido en el mismo variador, no es posible retirarlo. Aquí en Perú, por experiencia, hemos visto que muchos de nuestros integradores y tableristas, por lo general, están acostumbrados a llevar la información, o mejor dicho, el panel de control en la puerta del tablero. Por lo general, estas unidades se instalan dentro de un gabinete para protegerlos del medio ambiente, y lo que hacemos normalmente es llevar el panel a la puerta del gabinete, y para eso tenemos accesorios, ¿no? Es simplemente adquirir un panel básico o asistente, más adelante vamos a ver las opciones, y con un cable RJ45 o un cable de red, simplemente nos conectamos en la parte inferior del variador de velocidad y el otro punto al panel de control, y ya podemos llevar el panel a la puerta del gabinete. Como decíamos hace un momento, estos variadores vienen con el Modbus RTU integrado. Si yo lo quiero conectar a una red automatizada, puedo utilizar este protocolo de comunicación. Y con respecto al tema de los paneles de control para este variador de velocidad, tenemos diferentes opciones, ¿no? El panel básico, tenemos el panel asistente, que es totalmente compatible también con el ACS 480 y 580, e incluso viene por estándar en este tipo de variadores. También es compatible con el panel con tecnología Bluetooth, el cual viene por estándar en los variadores industriales, ¿no? Y también es compatible con este variador, con el ACS 180. Si yo deseo montar estos paneles en la puerta del gabinete, puedo utilizar este kit, que es el DPMP02, el cual me viene ya con el cable RJ45 y la base para poder empotrar el panel de control. ¿Ok? Eso es con respecto al variador ACS 180. Ahora también nosotros manejamos los variadores ACS 480 y 580. Cuando hablamos de esta familia de variadores, ambos son variadores de propósito general. Aquí por cariño decimos de que ambos son prácticamente hermanos, ya que la programación, el panel, las interfaces para ambos equipos son muy similares, por no decir idénticas. La diferencia principalmente entre una y otra gama es las reactancias de entrada, las cuales ya vienen embebidas en el variador de velocidad. Otra diferencia es el rango de potencias. Con el ACS 480 yo puedo llegar como máximo hasta 22 kilowatts. El grado de protección es IP20 como máximo, ¿no? Es un variador que ha sido diseñado para diversas aplicaciones, y al igual que el 180, para poder trabajar en entornos donde el espacio, por ejemplo, sea muy importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de muchas máquinas, hemos visto que el espacio ahí es algo muy, muy importante. Tenemos también el ACS 580, como decíamos, cuyo rango de potencias podemos llegar hasta los 500 kilowatts. En esta solución, por estándar, el grado de protección es IP21, y podemos incluso llegar a IP55. Como ABB ya estamos actualmente también desarrollando soluciones con grado de protección IP66. En este caso, la imagen que vemos aquí es una solución para montaje en pared, ¿ok? Y al igual que el 180, estos variadores también forman parte de la familia de compatibilidad total, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, el software de programación, las tarjetas de comunicación, los paneles de control, hacen de que esa misma herramienta se pueda utilizar en el 180, 480 y 580 y 880. ¿Ok? Hablando un poco con respecto al hardware del ACS 480, muy similar al ACS 180, con la diferencia de que aquí solamente tenemos 4 tamaños, en el 180 teníamos hasta 5 tamaños.
En 4 tamaños abarcamos desde 0.75 a 22 kilowatts en el nivel de tensión de 380 a 480 voltios. Las interfaces con las cuales viene el variador de velocidad, por estándar, cuenta con 2 entradas digitales, un relé de seguridad, Seitorkov, y una salida tipo relé. Pero nosotros aquí en Perú adicionamos este módulo, que es una tarjeta, con la cual agregamos 4 entradas digitales más, para que sean 6 en total, 2 entradas análogas, 2 salidas análogas y 3 salidas tipo relé, ¿no? Con este módulo prácticamente igualamos a las interfaces que tiene el ACS 580. Cabe resaltar que al igual que el 180, las entradas análogas se pueden configurar para que reciban una señal de tensión o corriente, al igual que la salida análoga. En esta parte de aquí, en la parte superior, este es el conector para el panel de control, ya que en esta línea de productos, el ACS 480, con el código base ya te incluye el panel de control y es un panel de control asistente. No decimos que es un panel de control asistente, ¿por qué? Porque es un panel donde yo encuentro mucha información, la información se encuentra en el idioma que yo prefiera, también está el español, principalmente por default de fábrica viene en inglés, pero es cuestión simplemente de al momento de configurarlo cambiar el idioma para poder configurarlo en el idioma local, ¿no? Te trae mucha información de cómo hacer la configuración inicial, puedes ver cuál es el estado de las entradas y salidas, hacer un diagnóstico del variador de velocidad, todo con el panel de control. ¿Ok? Ahora, si vemos el ACS 580, es un variador mucho más completo. Aquí tenemos un despiece del variador de velocidad, ¿no? Ustedes pueden ver cuáles son los componentes del variador de velocidad. En esta parte de aquí tenemos el panel de control, que es extraíble. Yo con un kit puedo incluso llevar el panel de control hacia la puerta del gabinete. En el 480 también se puede hacer eso con un kit. Tenemos el Safe Torque Off, que es un relé que está en la parte lateral de la tarjeta de control. Las inductancias para reducir la emisión de armónicos ya vienen embebidas en el variador de velocidad. Cabe resaltar que son inductancias variables, ¿no? Las cuales de alguna forma varían su nivel de inducción o inductivo, dependiendo del comportamiento de la carga. Con esto yo logro reducir la distorsión armónica de cara a la red, o sea, el THD en promedio queda entre 30 a 40%. ¿Ok? Viene con los filtros EMC embebidos en el propio variador. En caso yo no necesite utilizar estos filtros, hay un tornillo prácticamente que es el que se tiene que retirar para deshabilitar estos filtros. También te viene con el Modbus RTU por estándar, ya el bus de campo embebido en el variador de velocidad, no necesito pedirlo como un adicional. Otra de las ventajas que tiene este variador es que tienen un ventilador con control de velocidad, lo cual me garantiza un tiempo de vida mucho mayor, ya que el ventilador no está trabajando todo el tiempo a su máxima velocidad, sino dependiendo de la temperatura del variador, y aparte de ello, reduce significativamente el ruido. Hemos tenido casos donde hemos visto que habían variadores de otros competidores y los ventiladores eran muy molestosos, ¿no? Y lo que hablábamos también, las cantidades de entradas y salidas, que ahorita vamos a detallar. Para el ACS 580, dependiendo de la potencia, existen 2 tarjetas de control. Para las potencias pequeñas tenemos la CCU23 y para las potencias más grandes la CCU24. En ambas tarjetas, por estándar, te vienen 2 entradas análogas y al igual que el 480, completamente configurables para que puedan recibir una señal de tensión o corriente. Te vienen 2 salidas análogas por estándar, igual para poder configurarlas y puedan enviar una señal de tensión o corriente a cualquier dispositivo de campo, PLC o dispositivo de visualización. Te viene por estándar con 6 entradas digitales, el relé de seguridad Seitorkov de color amarillo. Este es el puerto Modbus RTU y con una ranura para poder, inclusive 2 ranuras, ¿no? Una para poder poner un módulo de comunicación en caso yo quiera conectar el variador a una red automatizada por tal vez un protocolo diferente al Modbus RTU. Si yo lo quiero llevar a una red
en la cual está configurado por Profibus, DeviceNet, Canopen. Lo puedo hacer, es simplemente adicionar un módulo de comunicación, el cual es Plug and Play. Lo conecto y el variador lo va a reconocer de forma inmediata. Y tenemos una segunda ranura en caso yo quiera aumentar las entradas digitales, las salidas digitales o las salidas tipo relé. ¿Ok? Con respecto a la CS580, la versión estándar te viene con el grado de protección IP21. También tenemos soluciones con grado de protección IP55. Aquí en el mercado peruano nos hemos encontrado que hay muchas aplicaciones trabajando en entornos muy complicados, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las pesqueras, las cuales están muy cerca al litoral peruano. Ahí el ambiente es muy salino, mucha humedad. Ahí hemos instalado este tipo de variadores de velocidad con un grado de protección IP55 dentro de un gabinete y hemos obtenido buenos resultados, ¿no? Hemos logrado aumentar el tiempo de vida del variador de velocidad. También tenemos la solución con montaje en brida. Otro reto que teníamos era el poder trabajar con este tipo de variadores de velocidad en ambientes donde hay mucha polución. Y para ello hemos desarrollado el montaje en brida, ¿no? Que es una solución que te permite separar la etapa de control, que es la parte más sensible del variador de velocidad, con la etapa de potencia. Y como ustedes saben, en la etapa de potencia es donde se genera la mayor cantidad de calor, es la parte donde la temperatura es mucho mayor, y lo que hacemos en este caso es direccionar el aire del medio ambiente por esa parte, que es la parte más robusta y que genera más calor, y así enfriar el variador de velocidad, mientras que en la parte de control lo que hacemos es simplemente refrigerar con un bajo nivel de aire, ¿no? Para evitar que la polución ingrese a la parte más sensible, que es la parte de control. En este tipo de soluciones, tanto en el variador con grado de protección IP21, IP55 y montaje en brida, el rango de potencias al cual estamos llegando actualmente es de 0.75 hasta 250 kilowatts. Y bueno, recientemente también estamos desarrollando un nuevo variador, un nuevo frame así de montaje en pared, con el cual vamos a alcanzar hasta 315 kilowatts de potencia. ¿Ok? Y también dentro de esta misma familia tenemos el ACS 580-04, que son módulos, los cuales tienen que ser instalados sí o sí dentro de un gabinete, ya que por estándar el grado de protección es IP00, y agregándole el más B051 puedo llegar hasta como máximo el IP20. ¿No? Estos son variadores compactos con los cuales llegamos hasta los 500 kilowatts. El rango de potencia de estos variadores va desde 250 hasta 500 kilowatts y están diseñados para ser instalados dentro de un gabinete. Estos variadores te vienen con una rueda en la parte inferior y una plataforma para poder, sin mucha complicación, poder introducirlos y quitarlos en casos de mantenimiento del gabinete que los alberga. Inclusive, nosotros en la web, y podemos compartir esa información sin ningún problema con ustedes, tenemos instrucciones de cómo diseñar el gabinete para estos variadores, con todos los requerimientos que necesitan para trabajar de forma correcta, para que estos equipos trabajen de forma correcta. ¿Ok? Esto es muy importante. Quería compartir con ustedes esta información porque he recibido muchas consultas y preguntas de varios clientes donde me decían, oye, ¿cómo yo sé que el variador de velocidad es de tal potencia o me soporta tanto nivel de corriente? ¿Cómo sé en qué nivel de tensión trabaja? En realidad es muy sencillo. Tanto para el 180, 480, 580, 880, todo nuestro portafolio de baja tensión tiene la misma nomenclatura. La parte 1 es la serie de producto. Ahí ustedes van a encontrar ACS, en este caso 580. Si hablamos de un 480, acá va a estar 480, 880, dependiendo de la serie. Los siguientes dos dígitos te indican el tipo de construcción. Cuando es 01, indica que es un variador de montaje en pared, así como esta imagen de aquí. Si te dice que es un 04, es un variador de gran potencia modular para ser montado dentro de un gabinete. Si te dice que es un 07,
es un variador que ya te viene en gabinete desde fábrica, ¿no? Completamente fabricado en nuestras fábricas, ya te lo traemos con todos sus dispositivos de protección, con sus pilotos, con su panel en puerta, ya simplemente para que lleguen 3 cables y salgan los 3 cables. ¿Ok? Otro tema muy importante es el tema de la confiabilidad. Nosotros como ABB tenemos en diferentes partes del mundo, principalmente en Polonia y Estonia, unos centros de envejecimiento prematuro del variador de velocidad, donde probamos la confiabilidad de nuestros equipos, y por eso podemos decir de que nuestros equipos son muy confiables. Lo que hacemos nosotros es en estos containers poner nuestros variadores de velocidad, los semiconductores, las tarjetas de control y someterlos a humedad, a temperatura, a gases tóxicos, gases corrosivos, y ahí vemos cómo va comportándose nuestros variadores de velocidad. Inclusive hemos puesto a competidores de renombre dentro de estos ambientes para medir cuál era su comportamiento, y nos hemos llevado sorpresas muy interesantes. Y nosotros, si detectamos algún problema en nuestras soluciones, nuestras tarjetas, las resolvemos de forma inmediata, ¿no? Aquí tenemos muchas personas dedicadas simplemente a prácticamente malograr el equipo, someterle altas temperaturas, humedad y supervisar cuál es su comportamiento, ¿no? Con esto nosotros lo que hacemos es hacer de que el equipo se envejezca prematuramente, para ver si es que en el tiempo de vida útil que nosotros recomendamos presenta algún fallo. En la línea 580 y 880, que son nuestros variadores industriales, por ejemplo, el tiempo de vida que debería tener un variador trabajando en condiciones normales está entre 15 a 20 años, ¿no? Nuestra solución como ABB. Y cómo damos ese tiempo de vida es en base a la confiabilidad que nosotros brindamos debido a las pruebas que hacemos a nuestros variadores de velocidad. ¿Ok? Ahora, hablando ya con respecto a las aplicaciones. Nuestros accionamientos, aquí puse accionamientos de compatibilidad total porque tanto el 180 como el 480 y el 580 pueden controlar, como decíamos hace un momento, diferentes tipos de motores, motores asíncronos, motores de máquinas permanentes. Todos los modelos tienen el control escalar y vectorial, a diferencia de nuestro ACS 880 que tiene el control DTC, pero tanto el 180, el 480 y el ACS 580 tienen el control escalar y vectorial. En caso yo necesite frenar de manera rápida algún tipo de aplicación, si por ejemplo tengo un ventilador y quiero frenar en un tiempo muy corto, el variador de velocidad tiene la opción de frenado por flujo, donde lo que hago es inyectarle tensión continua al motor para que se cree un campo magnético y detenga el giro del motor, y yo pueda frenar de forma muy rápida. Nuestros variadores están preparados, por ejemplo, para leer las señales de un PTC o de un RTD directamente. Contamos con una interfaz. Dependiendo del tipo de señal, puede ser a través de las entradas análogas o las entradas digitales. Nuestros variadores tienen la función de paro con velocidad compensada, ¿no? En caso yo quiera que se pare en un determinado punto, yo puedo configurar el variador para que cada vez que yo les dé la señal de paro, se pare en un determinado punto. El control de tensión también, que es algo muy importante. Nuestros variadores de velocidad, mientras la carga se mantenga en giro ante un corte de energía, el variador va a seguir trabajando. Mientras la tarjeta de control se mantenga activa, el variador no te va a presentar ningún fallo. Esto es muy importante a veces en lugares donde la energía no es estable y hay cortes repentinos y muy continuos. Esta función trabaja perfectamente. Otra de las cualidades que tienen nuestros accionamientos para el control de motores es, por ejemplo, la premagnetización. Si yo tengo una carga demasiado pesada y necesito que el motor desde el arranque me brinde su máximo torque, tengo que configurar a mi variador con esta función y así lograr de que me genere el máximo torque del motor desde el arranque. Si yo quiero que cuando le dé la señal de paro el variador se pare y se mantenga a velocidad cero por un determinado tiempo, puedo utilizar la función de retención por continua,
Si yo necesito, por ejemplo, en un ambiente donde hay mucha humedad, tengo una aplicación que no trabaja permanentemente o mi motor no trabaja de forma permanente, sino trabaja cada ciertos periodos de tiempo, puedo utilizar la función precalentamiento del motor para que el variador, en caso el motor se encuentre detenido y esté en un ambiente muy húmedo, eh, el variador le puede enviar tensión continua al motor y así mantenerlo a un nivel de temperatura que evite que se dañe o que la condensación ingrese al motor eléctrico, ¿no? Esas son funciones que ya te vienen por estándar en nuestros variadores de velocidad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de aplicaciones, yo he tenido la oportunidad de configurar varios equipos y en algunos casos he visto de que en determinado rango de velocidades el sistema empieza a vibrar, ¿no? Y a eso se le llama resonancia mecánica. En esos casos, nuestros variadores de velocidad, por ejemplo, tienen los saltos de frecuencia, donde yo puedo evitar esos niveles de frecuencia en los cuales se produce esa resonancia para que el variador pase o salte esos niveles de velocidad. Otra de la función con las cuales cuentan nuestros variadores de velocidad y que es muy importante, más adelante vamos a entrar al detalle con respecto a esto, es el PID, cuya función en el variador de velocidad viene embebida por estándar, junto con la función dormir PID y refuerzo PID. Más adelante tendremos un par de láminas para hablar sobre esta función, la cual es muy importante e incluso es una función que te permite reducir significativamente el consumo de energía. Otra función que cuenta el variador de velocidad es la función de potenciómetro de motor, ¿no? Donde yo puedo hacer que el variador regule la velocidad, no en función a una señal análoga, a un potenciómetro, sino a través de las entradas digitales. Mientras yo mantenga presionada una entrada digital, va subiendo la velocidad, suelto la entrada digital, la velocidad se mantiene a ese nivel y puedo utilizar otra entrada digital para reducir la velocidad, ¿no? Puedo tener un potenciómetro digital. El variador cuenta con esa función. ¿Dónde utilizamos esta función? Me acuerdo que tuvimos un cliente que utilizaba inicialmente un potenciómetro para regular la velocidad de su motor y entre la sala donde se encontraba el variador de velocidad y el panel del operador que estaba muy cerca a la máquina había como 100 metros de cable. Y a veces ustedes saben que una señal análoga, producto del fenómeno electromagnético, inclusive el recorrido de esa señal de control pasaba por los cables de fuerza y hacía que se distorsione completamente la señal que salía del panel de operador. ¿Cómo solucionamos ese problema? Con esta función, potenciómetro de motor. En caso yo tenga pequeñas grúas, también puedo utilizar la función de freno mecánico. Nuestros variadores ya vienen con esa funcionalidad. Hay un grupo de parámetros con los cuales yo puedo configurar para que utilice el freno electromecánico del motor. ¿Okay? Y algo que también es muy importante, la función de temporización. Yo puedo configurar para que el variador arranque de forma automática en determinados momentos del día. Puedo crear hasta 16 lógicas de temporización. Por ejemplo, puedo pedir que el variador arranque los lunes de 8 a 10 de la mañana, se detenga a las 10 de la mañana y arranque por la tarde de 4 a 5 de la tarde, el martes comience su rutina a las 10 de la mañana, el miércoles a las 11, hasta 16 lógicas de funcionamiento. A mí me parece que esto es muy importante porque hemos encontrado soluciones o aplicaciones, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar al norte donde habían empresas agroindustriales, las cuales extraen agua de pozos profundos y ahí las bombas permanecen arrancando y trabajando casi todo el día. Y conversaba con el cliente y me decía, mira, nosotros tenemos una tarifa eléctrica donde en horas pico pagamos el doble y por eso nosotros en las tardes tenemos que ir a donde están los motores arrancados y apagar cada uno de los motores para evitar pagar ese doble costo por la energía. Bueno, ahí lo que hicimos es configurar el variador de velocidad para que de forma automática se prende y apague justo en esos intervalos, ¿no? Lográndole optimizar al cliente tiempo y dinero, porque antes tenía que agarrar su camioneta, ir a cada uno, todos los días, ir a cada una de las bombas, ¿no? O los pozos y apagar el motor. Otra de las ventajas que tiene nuestro portafolio ABB, por ejemplo, son las macros de control. Cuando ustedes trabajen con un variador de velocidad, utilicen siempre esta función, que son las macros,
Por ejemplo, si yo quiero hacer un control PID o quiero hacer un control local y a la vez automatizado con un PID, ya el variador cuenta con macros. ¿Qué son las macros? Son preconfiguraciones que ya se encuentran cargadas en la memoria del variador y yo por el parámetro selecciono con qué macro quiero trabajar y lo que va a hacer el variador es de forma inmediata autoconfigurar sus entradas y salidas, ¿no? Una vez autoconfiguradas sus entradas y salidas, lo único que yo voy a hacer es cablear como me manda el manual de firmware o de hardware y el variador comienza a trabajar, reduciendo significativamente el tiempo de configuración del variador de velocidad, ¿no? Simplemente digo, oye, quiero un control PID, selecciono la macro PID, ya el variador se va a autoconfigurar para que el set point se pueda dar por una entrada análoga o en caso yo quiera que se dé a través del panel, también hay la macro panel PID. Y bueno, ahí se va a activar, por ejemplo, la entrada análoga 2 para que lea una señal de corriente de 4 a 20 miliamperios y así poder yo hacer mi control PID. ¿Ok? Esas son una de las ventajas que tienen nuestras soluciones, tanto el ACS 180 como el ACS 480 y ACS 580. Ahora, hablando un poco sobre el tema de la eficiencia energética, esto es muy importante, señores. De acuerdo, en función al Acuerdo de París, el cual fue firmado en el 2015, había un objetivo, ¿no? Que era evitar el aumento de la temperatura de 1.5 grados. Y lo que ha pasado es de que ese objetivo no se está cumpliendo. Cada vez estamos mandando más emisiones al medio ambiente. Hoy en día estamos entre las 34 a 35 gigatoneladas de CO2 de emisiones en el mundo. Y si seguimos así, es muy probable de que el tema climático empeore, ¿no? Ya estamos viendo tormentas, estamos viendo que las estaciones están variando drásticamente, se están viendo situaciones con respecto al clima muy complicadas, y es ahí donde entra a tallar la tecnología. Se ha hecho una evaluación, se ha hecho un análisis de cómo podemos llegar a un escenario sostenible, evitar generar tantas emisiones de CO2, y producto de ese análisis se ha visto que la forma más rápida de reducir esta emisión de gases contaminantes al medio ambiente es a través de la eficiencia energética. Otra forma es cambiando nuestra matriz energética, dejar de quemar fósiles, carbón para generar energía eléctrica, pero lo más importante es la eficiencia. Otra forma es a través del cambio de combustible o captura del carbono y otros que representan un porcentaje mucho menor. Pero el tema de la eficiencia, en este caso, juega un papel muy importante. Ahora, y cuando hablamos de eficiencia, es importante entender claramente el concepto de eficiencia. Por ejemplo, si yo tengo determinada cantidad de energía, yo con esta energía hoy en día produzco una determinada cantidad. ¿Qué significa eficiencia? Que con la misma energía que actualmente yo estoy consumiendo, pueda producir más. Eso es eficiencia. O en todo caso, yo pueda producir lo mismo, pero con menos energía. A eso llamamos eficiencia. Y cuando uno trabaja en la eficiencia y logra que su planta sea eficiente, en el largo plazo, eso representa ahorros significativos para la empresa. Y es ahí donde los variadores de velocidad juegan un papel muy, muy, muy importante. Aquí, por ejemplo, un ejemplo práctico. Si ustedes están manejando un automóvil, pasan por un letrero que indica 50 kilómetros por hora y más adelante hay un letrero de 30 kilómetros por hora. Ustedes tienen que reducir la velocidad y en ese escenario, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? ¿No? ¿Cómo controlarías tu velocidad en esa situación? Bueno, ahí tengo dos opciones, ¿no? Saco el pie del acelerador y reduzco la velocidad, o puedo mantener el pie en el acelerador y simplemente presionar el freno, ¿no? Tener los dos accionados. Lamentablemente hoy en día en la industria, casi todas las plantas industriales están optando por la segunda opción, aunque parezca poco lógico, pero están optando por la segunda opción.
¿Cómo puedes ver ello? Por ejemplo, hay aplicaciones donde tienen un motor con arranque directo o estrella triángulo, trabajando al 100% de su velocidad, y a la salida de ese motor que está controlando una bomba, tienen una válvula la cual está estrangulada al 50% y de forma permanente. Hacer eso es como si estuvieras manejando tu carro y quisieras parar acelerando y pisando el freno a la vez. ¿Por qué? Porque tienes a tu motor trabajando al 100% de su velocidad y tienes una válvula que está restringiendo el pase de todo ese caudal que genera tu bomba, ¿no? Simplemente el 50%. Y ahora, ¿por qué utilizas el 50%? Es casi normal que en todos los sistemas uno no utilice el 100% del caudal en el caso de una bomba. ¿Por qué? Porque los sistemas siempre están sobredimensionados. Cuando se hacen los cálculos hidráulicos, siempre el ingeniero hidráulico va a decir, bueno, para evitar de que haya algún problema en mi sistema, un 20% de tolerancia. Esa información pasa al fabricante de la bomba y el fabricante al momento de diseñar el motor dice, mira, para evitarme problemas y no vaya a ser que la bomba tenga algún problema de sobreesfuerzo, otro 20%. Y cuando al final seleccionan el motor, tiene otro 20%, ¿no? Habiendo sobredimensionado. Y eso pasa, eso es el resultado de que cuando yo arranco mi bomba, al final el caudal que genera esa bomba es demasiado para mi proceso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente estrangular o regular de alguna forma, ¿no? Y una de las formas es estrangular. Pero ¿qué es lo que te dice ABB? En vez de estrangular, mejor utiliza un variador de velocidad. Cuando uno habla de eficiencia energética, es clave y fundamental identificar el tipo de carga. Ustedes van a encontrar en la industria y en diversos lugares cargas de par variable, ¿no? Donde, como las bombas centrífugas y los ventiladores, y las cuales tienen un comportamiento muy particular, ya que estas aplicaciones, el caudal que generan es directamente proporcional a su velocidad, pero la potencia que consumen es directamente proporcional al cubo de su velocidad. También van a encontrar aplicaciones como las transportadoras, las extrusoras, los compresores, que son aplicaciones de par constante, donde la potencia que consumen varía directamente en forma proporcional a la velocidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como ABB? Nos enfocamos en este tipo de cargas, que son las más comunes, las que toda industria tiene, las bombas de agua, las bombas centrífugas, los ventiladores, ¿no? Porque son cargas, como decíamos hace un momento, de torque cuadrático, cuya velocidad es directamente proporcional al caudal que generan, pero el consumo de potencia es directamente proporcional al cubo de su velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que basta con que yo reduzca un 20% la velocidad de estas aplicaciones, mi consumo de energía se puede reducir a un 50%, ¿no? Y es lo que hablábamos hace un momento. La base de la eficiencia energética es poder producir más con la misma energía, o en todo caso producir lo mismo, pero con menos energía. Y eso se logra, por ejemplo, con el uso de variadores de velocidad en este tipo de aplicaciones. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el tema de las bombas, como hablábamos hace un momento, que son una de las aplicaciones que tienen mucho potencial de ahorro. Nosotros, por experiencia, hemos visto cuáles son los desafíos que se tienen que superar en este tipo de aplicaciones. En primer lugar, por ejemplo, es garantizar la estabilidad de la presión, ¿no? Ustedes han visto, me imagino, que los sistemas de bombeo, por ejemplo, se utilizan mucho en los condominios, en los centros comerciales o en los edificios para poder llevar agua desde el sótano, donde se encuentra la cisterna, hacia los diferentes niveles del edificio. Y ahí, por lo general, se utilizan motores eléctricos accionando este tipo de aplicaciones que son las bombas. Y ahí lo importante es garantizar la estabilidad de la presión, reducir el desgaste de la bomba en sí, que es un equipo mecánico, y el ruido, que es muy importante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar al lado de un motor que está accionando una bomba, el ruido a veces es insoportable. Trabajando con un variador de velocidad, yo puedo hacer que el ruido se reduzca significativamente. Y lo más importante es el ahorro de energía, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no?
Para ello, es importante conocer las ventajas que nos trae este control, el control PID, ¿no? El control PID es un método de control en lazo cerrado, el cual trabaja en base a la información de campo y a la información deseada, ¿no? Lo que va a hacer el variador de velocidad a través de este control es regular la velocidad del motor, puede estar controlando un ventilador o una bomba en función a la demanda del proceso. Si el proceso necesita más agua, el variador de forma automática va a enviar más agua al sistema. Si es un ventilador y necesita que se genere un flujo mayor de aire, lo que va a hacer el variador de forma automática va a aumentar la velocidad del ventilador. Y como hablábamos hace un momento, el caudal que genera una bomba y un ventilador es directamente proporcional a la velocidad del mismo, ¿no? De la bomba o del ventilador. A mayor velocidad, mayor flujo o mayor caudal. Y ahí es donde juega un papel muy importante el control PID, ¿no? Que es un control en lazo cerrado. Aquí tenemos una pequeña escenificación de un sistema de bombeo donde se utiliza el control PID. Este es un sistema típico, el cual ustedes van a encontrar mucho en los condominios, en los hospitales, en los centros comerciales, en los edificios, ¿no? Donde yo tengo mi cisterna en la parte más baja de mi edificio y ahí tengo una bomba, ¿no? La cual envía agua a los pisos superiores y por lo general este sistema está compuesto de un tanque hidroneumático, el cual me va a garantizar la presión del sistema, y adicional a ello yo normalmente pongo un manómetro para ver cuál es la presión en el punto deseado. ¿Por qué? Porque si genero demasiada presión puedo hacer de que las tuberías se terminen reventando. ¿Qué es lo que hace un variador de velocidad? Simplemente le pongo un transmisor de presión, esa información la llevo al variador de velocidad y lo que va a hacer el variador de velocidad es regular la velocidad de la bomba en función a la demanda, ¿no? Yo le puedo decir al variador, mira, yo quiero que en este punto de medición la presión sea de 5 bares, que no suba de ese nivel, y con esos 5 bares yo garantizo de que le llegue una presión adecuada a todo el edificio. ¿Qué es lo que va a hacer el variador de velocidad? Cuando está completamente cerrado el sistema, va a hacer de que el motor trabaje a bajas velocidades y con la función dormir en caso no haya consumo, lo va a detener completamente. Algún habitante del edificio abre alguno de los caños, cae la presión, se activa el variador de velocidad y hace que el motor gire en función solamente a la demanda. Si por casualidad se levantaron todos o inició el día y todo el mundo consume agua para bañarse, para ir a los servicios, la demanda es al máximo, ahí lo que va a hacer el variador va a detectar una caída de presión en este punto, la presión que yo quería era 5 bares, estoy detectando que hay una caída de presión, ¿qué hago, motor? Trabaja a tu máxima velocidad para mantener el sistema presurizado. ¿Ok? Y como les decía, adicional a esa configuración PID, también tenemos la configuración Sleep and Boost, ¿no? Porque no tiene sentido que cuando el sistema está presurizado, el motor esté girando a bajas velocidades. En este caso, lo que hace el variador de velocidad es, si ve que el sistema está presurizado, acá por ejemplo vamos a ver un pequeño gráfico. Este es el punto de ajuste, donde yo le digo a mi sistema, yo quiero que la presión esté permanentemente en 5 bares. Esta es la señal del transmisor de presión, que es la señal que se está leyendo en el tiempo real, ¿no? Si la presión está en 5 bares, quiere decir que el sistema está presurizado, motor, no tienes por qué girar a gran velocidad, va reduciendo la velocidad. Y no es bueno de que el motor gire a bajas velocidades porque se puede recalentar y se puede quemar. ¿Y qué es lo que hace el variador de velocidad? Si la velocidad baja por un determinado nivel durante un determinado tiempo, simplemente le dice al sistema, vete a dormir. Pero antes de irse a dormir, nuestros variadores de velocidad tienen la función de boost. Yo puedo hacer de que antes de irse a dormir, el sistema se configure para una mayor presión en la tubería, 1 o 2 bares, yo defino cuál es la presión, durante un determinado tiempo, de tal forma que el sistema quede un poco más presurizado y ahí recién se va el variador a dormir. ¿Qué logro con esta funcionalidad? De que el motor no esté encendiéndose y apagándose a cada rato. ¿Ok? Esa es una de las ventajas que tienen nuestros variadores de velocidad. Y ahora, en función al control PID, es que yo puedo también, con ayuda del variador de velocidad, utilizar las otras lógicas de control, como por ejemplo el control PFC.
Normalmente ustedes van a ver que en sistemas donde no necesito tanta presión, sino necesito caudal, porque hay mucha demanda y mi sistema de tuberías no es tan robusto, yo armo este tipo de sistemas, ¿no? Donde 2, 3 motores alimentan a la misma línea y trabajan dependiendo de la demanda. Como habíamos hablado hace un momento, yo simplemente pongo un transmisor de presión en la línea, esa información llega al variador de velocidad, el variador comienza a trabajar, a regular la velocidad de la bomba 1, por ejemplo, dependiendo de la demanda, y si aumenta la demanda en horas pico, a veces la cantidad de agua que pueda mover esta bomba no es suficiente para todo el edificio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar ayuda. ¿Y qué es lo que hace el variador? A través de una salida tipo relé, manda a arrancar a las bombas que están a su lado. Pueden arrancarla en directo, ¿no? Y justo cuando arranca, este variador baja su velocidad para evitar los picos de sobrepresión en las tuberías, y así pueden ingresar 2, 3, hasta 4 motores, ¿no? Dependiendo del portafolio, es que pueden llegar hasta 6 motores. Otro control asociado también a los sistemas de presión constante es el control SPFC o PFC con autocambio, donde con un solo variador de velocidad yo puedo trabajar con una bomba, y esta bomba puedo hacer de que se alterne con las demás bombas a través de una lógica de control. Como ustedes pueden ver, en la parte inferior del variador de velocidad vemos contactores, donde por lógicas de control yo trabajo, por ejemplo, 8 horas con la primera bomba, cierro este contactor, trabajo esta bomba, lo suelto, conmuto a la siguiente bomba, 8 horas, lo suelto, conmuto a la siguiente bomba, y así hago que todo mi sistema se desgaste de forma pareja. Y eso el variador lo hace de forma autónoma, no necesitas ningún PLC, ningún controlador adicional para que se desarrolle esta lógica de control, ¿no? Y esta lógica de control es muy usada, por ejemplo, en sistemas de presión constante. Y bueno, también tenemos el control IPC, que es el control inteligente de bombas, donde ya yo quiero un sistema mucho más confiable, le pongo un variador a cada bomba, y entre los variadores de velocidad se comunican para trabajar en función a la demanda. Igual, la señal de transmisor de presión le envío estos variadores, y estos variadores en función a la demanda van a arrancar la bomba de menor capacidad, van a arrancar la bomba de mayor capacidad, van a hacer que arranquen, se alternen entre ellos. Cuando no hay mucho consumo de agua o la demanda es muy baja, puede arrancar el motor de menor capacidad, ¿no? Toda esa lógica de control ya viene embebida en el variador de velocidad, no necesito ningún tipo de control externo. Y otra de las ventajas que tienen nuestros variadores es su panel. Yo creo que esto es lo máximo, una de las cosas buenas que ha hecho ABB en el desarrollo de variadores de velocidad. El panel de control, el cual yo lo puedo configurar para poder tener un control de mi sistema, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo hemos configurado de tal forma que se pueda ver el control PID. En la parte superior está el punto de consigna, cuál es la presión que yo quiero. En la parte inferior, o en el centro, mejor dicho, está la presión que me está midiendo el transmisor de presión, qué información está enviando, y lo que hace el variador, compara estas dos señales y dependiendo del error, sube o baja la velocidad, ¿no? En este caso, como la presión está por debajo de lo que yo quiero, es que el motor está trabajando, por ejemplo, a 58 Hz. ¿Ok? Adicional a ello, eso era hablando de bombas. En ventiladores también ocurre mucho, porque son aplicaciones que trabajan mucho con las leyes de afinidad, ¿no? Donde se dice que el caudal es directamente proporcional a la velocidad y el consumo de potencia es directamente proporcional al cubo de su velocidad. Y aquí hay ejemplos prácticos donde, por ejemplo, si yo tengo un sistema de 6 motores y en determinado momento necesito solamente el 50% del caudal, lo más lógico es que yo arranque 3 ventiladores de los 6 al 100% de su capacidad y obtengo el 50% de caudal que me da todo el sistema. ¿Cuál sería mi consumo en caso de que estos motores sean de 1 kilowatt? 3 kilowatts. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un variador de velocidad y a este variador de velocidad le conecto los 6 motores y hago de que estos motores giren al 50% de su velocidad? Los mismos motores de 1 kilowatt cada uno. Ahí ustedes se van a dar cuenta que el consumo de energía generando el mismo caudal, 50%, es de solamente 0.75 kilowatts. No los 3 kilowatts que estaría consumiendo yo en arranques directos, ¿no? Esa es la importancia del uso de variadores de velocidad
lo cual va muy alineado al tema de la eficiencia energética, ¿no? Y esto es muy importante también, que ustedes sepan que de toda la inversión que uno hace en variadores de velocidad, en realidad el costo de compra es solamente un 5%, el mantenimiento es un 3%, y lo que más se paga durante todo el ciclo de vida de un variador y un motor es la energía. Ejemplo práctico, por ejemplo, para un motor de 50 kilowatts, el consumo anual es de 323 megawatts hora. Si yo utilizo un variador de velocidad, puedo ahorrar hasta 81 megawatts. Eso significa que estoy dejando de contaminar o enviar gases de efecto invernadero aproximadamente de 11.5 toneladas año. Y si lo llevo en unidades monetarias, la energía que no he pagado, la energía que estoy ahorrando, para este caso es casi de 20.000 euros, ¿no? Y es muy importante, por eso, como les decía, el tema de la eficiencia energética. Y ya como última parte, para terminar, tenemos las herramientas que ABB pone a disposición de nuestros clientes para poder configurar los variadores de velocidad, monitorear los variadores de velocidad, seleccionar los variadores de velocidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si ustedes quieren un variador de velocidad para un proyecto nuevo, tenemos herramientas como el Drive Selector, que me permite seleccionar en función a los datos de mi aplicación un motor y un variador de velocidad. Tenemos el Drive Size, que es una herramienta gratuita, ustedes pueden descargarla desde la página web de ABB, el cual también me permite, es un software de ingeniería que me permite dimensionar el motor y el variador adecuado para determinadas aplicaciones. En caso yo quiera tener una idea de si, oye, tengo una bomba trabajando al 100% de velocidad y he medido con mi pinza perimétrica o con mi fluke, cuál es la potencia que me está consumiendo y qué pasaría si yo quiero cambiar esa solución que tiene un arranque directo, estrella triángulo, por una solución con variador de velocidad. Tenemos una calculadora de ahorro energético que está colgada en la web, donde te puede dar una idea de cuál sería el beneficio de hacer esa migración, ¿no? Cuánto de dinero ahorrarías y en qué tiempo estarías recuperando tu inversión en caso decidas cambiar ese sistema tradicional por un sistema con variador de velocidad. Tenemos la calculadora de codiseño para ver cuál es el nivel de eficiencia de nuestra solución y la solución Drive Composer, que es el software de programación para nuestros variadores de velocidad, del cual vienen dos versiones, una que es completamente gratuita, el Drive Composer Entry, y otra licenciada, el Drive Composer Pro. Adicional a ello, nosotros en las tiendas de Apple y de Google tenemos una aplicación llamada el Drive Tune, ¿no? Que es una aplicación que a mí me permite conectarme por Bluetooth con el variador de velocidad. Claro está que la forma de conectarte con el variador es a través del panel, y el panel tiene que ser Bluetooth, ¿ya? Con ese tipo de panel yo me conecto directamente a mi celular y desde mi celular puedo configurar el 100% de parámetros, puedo crear backups de toda la configuración, en caso tenga algún problema con el variador de velocidad puedo crear un paquete de soporte, inclusive puedo recibir asistencia técnica a través de esta aplicación, ¿no? Aquí tengo una pequeña pantalla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi variador se encuentra en el norte de Perú y tengo problemas? Lo que yo podría hacer es, a través de mi aplicación DriveTune, conectarme al variador de velocidad, coordinar una asistencia remota con los especialistas de ABB, y lo que va a pasar es de que los especialistas de ABB desde Lima tal vez puedan conectarse al variador de velocidad a través de tu celular y poder revisar la configuración, el historial de fallos y tener una idea de qué es lo que ha pasado con tu variador de velocidad. En caso sea un problema, un tema de configuración, te pueden sugerir modificar algunos parámetros, tú le das a aceptar y se configura en caliente el variador de velocidad, ¿no? Son herramientas que ABB pone a disposición de nuestros clientes para poder trabajar de forma dinámica. Otra herramienta es el ABB Access. Ustedes cuando adquieran un variador de velocidad van a ver que los variadores vienen con un código QR. Ustedes pueden escanear ese código QR y ese código QR les va a llevar directamente a una página de ABB donde se encuentra toda la información del variador de velocidad. Manuales de firmware, manuales de hardware, en caso quieran conectarlo a una red automatizada, cuáles
los manuales de los protocolos de comunicación, información sobre las personas de contacto de ABB para que en caso ustedes tengan algún problema se puedan contactar directamente con nosotros. Otra herramienta que ABB pone a disposición de los clientes es el Dry Composer, que es un software de programación. Como les comentaba, vienen dos versiones, la versión gratuita y la versión licenciada. A través de este software yo puedo configurar el 100% de parámetros, puedo monitorear señales en tiempo real. Un cliente me comentaba, ¿y cuánto tiempo puedo monitorear? En realidad el tiempo lo define la capacidad del disco duro de tu computadora, ¿no? Porque toda esa información se almacena en el disco duro y el tiempo tú lo puedes dejar si quieres todo un mes monitoreando el comportamiento de la corriente, del torque, de la velocidad de tu aplicación. Puedo acceder al historial de fallos, puedo acceder a la programación adaptativa, nuestros variadores de velocidad, tanto el ACS 180 como el ACS 480 y 580 tienen un nano PLC incorporado, el cual yo lo puedo configurar a través de este software, el cual te viene con la aplicación para poder configurar ese nano PLC. Y ya para terminar, creo que estamos en hora, nosotros tenemos mucha información. Tenemos muchos canales como YouTube, donde ustedes van a encontrar videos, información de nuestros productos, de cómo configurarlos, de cómo hacer un control PID, por ejemplo. Tenemos páginas donde hay mucha información del producto en sí, del 580, 480, en la página web de ABB. Tenemos ebooks técnicos. Cuando ustedes ingresen a la página web de ABB van a poder encontrar información técnica, catálogos, libros técnicos. Ahí nosotros los invitamos a poder loguearse. La página web es ABB. Y bueno, ingresen al enlace que da directamente a la línea de variadores de velocidad y ahí van a encontrar toda la información. Muchas gracias. Anita, no sé si tenemos alguna pregunta. Veo que ha pasado una hora. Sí, gracias Elvis por la excelente presentación de hoy. Gracias a todos y todas por haberse quedado hasta el final. Tengo un par de consultas. En realidad han habido varias consultas durante el webinar que José Purizaga nos ha ayudado a responder. Ahora también Junior está respondiendo, pero creo que hay un par que puedes ahondar. Por ejemplo, esta consulta que dice sobre un variador ACS 180. ¿Hasta cuántas bombas puede trabajar en alternado, en paralelo y cuándo se utiliza un PLC? Ya, el 180 es un variador básico. El variador cuenta con el nano PLC incorporado. Justo estábamos conversando con nuestra área de soporte de fábrica para poder configurar el PFC en ese modelo de variador. Ya hemos desarrollado una configuración para un variador, 2 bombas, que puedan hacer la alternancia y la entrada en cascada. Y bueno, si necesitas, por ejemplo, ya un control mucho más robusto, ahí se recomienda utilizar el ACS 480 o el ACS 580. Pero para aplicaciones básicas y sencillas, con el ACS 180 es un variador, una bomba, y con el nano PLC podemos llegar hasta un variador y 2 bombas. Perfecto. Hay una también que estaba interesante para ahondar, que dice, la inductancia integrada en el variador reemplaza la necesidad de una reactancia de línea AC, corriente alterna. Esa es una muy buena pregunta, Anita. Anota el nombre de la persona para que le des un premio. Virtual, premio virtual. Sí. Okay. Sí, definitivamente. Miren, nosotros hemos tenido justo un caso no muy lejano, donde a nuestros variadores de velocidad que vienen con la reactancia embebida, la reactancia para potencias de debajo de los 250 kilowatts, es una reactancia en DC, la cual está en el circuito en continua. Y simplemente para cumplir las especificaciones que pedía el cliente, porque habían puesto en el plano eléctrico ahí dibujada una bobina, le pusimos una reactancia en AC. Y lo que pasó fue que descompensamos completamente el sistema. Se volvió un sistema inductivo y el factor de potencia del variador bajó significativamente. De lo que normalmente debería ser 0.97, 98, bajó a 0.91. Inclusive cuando estaba detenido el sistema se monitoreaba energía de retorno del variador hacia la red, producto de esas inductancias. No es recomendable, como les decía, el variador de velocidad, en el caso del ACS 580 ya te viene con una inductancia.
el cual te permite reducir los armónicos de cara a la red. La distorsión armónica aproximadamente de esos equipos es de entre un 30 y 40%. Y si tú quieres reducir más los armónicos, ahí tendrías que optar por soluciones como por ejemplo los filtros pasivos. ABB no suministra filtros pasivos, pero sí hemos visto que hay otros proveedores que tienen ese tipo de soluciones, que son soluciones costosas, ocupan un gran espacio y que disipan una cantidad enorme de calor, es cierto, o en todo caso cambiar de tecnología, ¿no? Nosotros como ABB, en caso tú quieras un variador limpio que no genere armónicos hacia la red, tenemos las soluciones ultra bajo en armónicos, ¿no? El cual viene en el portafolio industrial, la CC880, y también los tenemos en los portafolios estándar, pero para aplicaciones específicas, en los variadores ACQ580 y los ACH580. Perfecto. Bueno, ya una última para ir terminando. Junior ha estado apoyando con las respuestas aquí después de las 7 de la noche. Igual para todos los que están pidiendo la presentación, nosotros vamos a mandarles la grabación del webinar. Igual ni bien termine el webinar, se va a generar la grabación en el chat por si quieren verla automáticamente, pero igual les enviaremos a su correo. Hay una pregunta que dice, en el tema de usar el Drive Composer, ¿se hace el backup como se hacía en un ACS 800? Entre paréntesis coloca, ¿no? Backup de parámetros y el system software. En realidad con el ACS, con el Drive Composer es mucho más sencillo, mucho más intuitivo. Ahí la generación de parámetros es muy similar al ACS 800 con el Drive Windows, con la diferencia de que en la nueva versión de variadores de velocidad y con el Drive Composer se carga mucha más información. Inclusive ahí te da la opción de crear un paquete de soporte en el cual se carga el historial de fallos, el historial de no solamente la configuración del variador, sino también el historial de fallos, algunas tendencias de parte de los semiconductores, para que en caso haya algún problema con el variador de velocidad puedas remitir esa información a ABB y los especialistas puedan abrir esa información y revisar qué es lo que está pasando en el variador. El software, Okay. desde Sí. mi punto de vista, si hay una comparación entre el Drive Windows, que es la plataforma o el software para el 800 versus el Drive Composer 10 puntos. Buenísimo. Ya, bueno, la última, porque sí me gusta esta pregunta, como para cerrar el webinar, dice, ¿qué nos diferencia de la competencia? Rockwell y otros, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace número uno en Perú, que nos ha ganado la preferencia en la industria peruana? Ya, mire, principalmente es la robustez. Hablábamos hace un momento de que nuestros equipos se vienen siendo sometidos a pruebas de envejecimiento prematuro. Y eso es una muestra del empeño que pone ABB por la calidad de sus productos. Nosotros a propósito envejecemos a nuestros productos para ver qué es lo que pueda pasar en el tiempo y tomar acción de forma proactiva. Y como comentaba, ¿no? Hemos puesto a varios de nuestros competidores mencionados en las mismas situaciones y nos hemos dado con sorpresas de que se corroían muy rápido las tarjetas, el barnizado no era tan robusto como en nuestro caso. Y bueno, ¿no? Esas son una de las cosas creo que nos hacen una de las marcas preferidas, la robustez de nuestros equipos, la facilidad de programación. Si ustedes ven, tenemos un panel muy amigable, tenemos herramientas que nos permiten que nuestro trabajo sea muy sencillo. El otro tema también es el tema de la compatibilidad con las aplicaciones. Nuestros variadores no tienen límites con respecto a las aplicaciones. Nosotros tenemos variadores para todo tipo de aplicación. Inclusive tenemos la línea industrial, la cual va a ser parte de otro webinar más adelante, el cual está instalado en muchas de las unidades mineras aquí en Perú, ¿no? En ambientes muy agresivos, donde hay mucha polución, controlando aplicaciones muy complejas como molinos, chancadoras, fajas transportadoras, están incluso en las palas mecánicas, aquellas que se utilizan para poder recolectar el mineral y ponerlo en los ticos o los camiones. Ahí hay un montón de polución, vibración y ahí tenemos equipos trabajando. Eso creo que nos ha hecho que seamos una de las marcas preferidas y tengamos el éxito que tenemos. No te escuchamos, Anita. Anita, no te escuchamos, estás en mute.
Disculpa, te decía un bonus para que no se quede sin contestar esa pregunta. Dice, ¿cuándo se tendría que adquirir el software Dry Composer Pro? ¿En qué escenario se queda corta la versión Entry? Que es libre de pago. Mira, con la versión Entry puedes hacer casi el 80% de todo el potencial del software. Ese 20% está limitado más que nada a lo que son variadores en red. El tema del Dry Composer es que es un software punto a punto, donde tú con un software puedes controlar solo un variador, pero con la versión Pro puedes, por ejemplo, tener tus variadores en red, te conectas a uno de ellos y puedes ver todo el resto de variadores. Con la versión Pro puedes abrir los paquetes de soporte, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cuando ustedes creen un paquete de soporte o un backup de los variadores de velocidad, lo envían a ABB. Con la versión Entry no la van a poder abrir. Solamente van a abrirlo en caliente, cuando estén conectados al variador de velocidad. Pero con la versión Pro sí van a poder desencriptar ese archivo, ver cómo está configurado. Y esas son las dos principales diferencias, creo yo. Genial. Bueno, finalizo el webinar mencionándoles que tienen en el chat un correo, eso lo mencionamos al inicio también, justo el que se está proyectando, pe-medios.support@abb.com. Allí pueden enviar cualquier requerimiento o consulta, si es que tienen un motor o variador ABB, necesitan el soporte postventa, pueden enviarlo por ese medio. Y también les estamos dejando el link del registro gratuito de nuestro próximo webinar, que va a ser el 11 de junio, ABB Lead, análisis de expectativa de vida de motores y generadores. Yo creo que eso sería todo para los que están pidiendo la presentación. Nosotros vamos a enviarles la grabación, qué es lo que podemos hacer por el momento. Si es que se nos libera el PDF, el PPT, se los estaríamos compartiendo por correo los que se han registrado y tienen debidamente pues la inscripción realizada. Eso sería todo por mi lado. Muchísimas gracias, Elvis Quispe. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias con todos, gracias por su participación. Nos vemos en los próximos webinars. Listo, que estén bien. Buenas noches.